Buenos días, hermanos. Qué hermosa la presencia del Señor cuando hay un pueblo que tiene ganas de amarlo y le dice cosas tan lindas como esta canción. Justamente la veníamos escuchando también y practicando la canción nueva que cantamos al principio. El Señor es hermoso y de esa misma manera nos enseña, nos corrige, nos instruye. Yo quería en esta mañana, y sentía de parte del Señor, de citar un pasaje muy conocido que todos podríamos recitar de memoria. Jeremías 33, versículo 3, para hablar un poco acerca de, para poner un título, el poder del clamor de los hijos de Dios. Amén. El poder del clamor de un creyente, de un hijo de Dios. Esta arma espiritual, esto que nos dejó el Señor para poder pelear la buena batalla, para poder serle fiel. Amén. El poder del clamor de un hijo de Dios. Y esta es una de las grandes promesas que encontramos en la Biblia, en la que dice, versículo 3, clama a mí. Está hablando el Señor, escribe el profeta Jeremías lo que el Señor le estaba diciendo. Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Creo que este versículo es un caballito de batalla para todos nosotros. Lo hemos orado muchas veces. Seguramente seguimos pidiendo y clamando al Señor por diferentes necesidades. Pero quería meterme un poquito más en este pasaje y ver dónde estaba el profeta Jeremías cuando dijo, o cuando Dios le dio esta promesa. Porque sabemos que el Señor hablaba a Jeremías, Jeremías hablaba de parte de Dios al pueblo, y casualmente en esta ocasión Jeremías estaba preso porque el rey Sedequías estaba molesto con él. Estaba molesto porque siempre le profetizaba en contra. Él daba la palabra del Señor fielmente y resultaba todo al revés de lo que seguramente Jeremías esperaba. Un profeta muy sufrido, ¿sí? Muy que se lamentaba mucho por el pueblo de Dios, por la condición espiritual del pueblo de Dios, y que el Señor lo usó durante un extenso ministerio para hablarle al pueblo de Dios. Por eso es uno de los profetas mayores. Y él estaba preso. Lo habían tirado a un pozo en la cárcel. Él venía profetizando que el rey de Babilonia iba a llegar a la ciudad, iba a sitiarla. Pero también profetizaba la restauración. Pero en este momento estaba viviendo la peor parte de la palabra. La parte en la que el enemigo estaba detrás de las murallas. Estaba ahí a la puerta justo para que se cumpla esa primera parte de la palabra. Y la ciudad sería entregada en manos del rey de Babilonia. Y este rey, Sedequías, un rey perverso, no iba a escapar. Así que imagínense cómo estaba cuando le decían todo lo que no quería escuchar. Como nos ponemos nosotros cuando nos dicen lo que no queremos escuchar. Pero peor, porque era un rey impío. Dios le
daba este ánimo a Jeremías. ¿Por qué Dios en este momento? Porque sabía la condición de Jeremías, sabía quizá las preguntas que se hacía Jeremías, pero sabía que también tenía un corazón tierno para escuchar su voz. Y Jeremías es consolado por el Señor, es consolado con esta palabra clara y contundente. Por eso quizá nos gusta tanto este pasaje y lo sabemos de memoria, porque es cortito y nos dice exactamente lo que Dios quiere que hagamos y lo que Él va a hacer, casi podemos decir automáticamente, cuando el Señor encuentra la actitud correcta en nosotros. Amén. No quiere decir que el Señor va a responder automáticamente a los clamores, sino que el Señor va a responder con seguridad. Durante 40 años había advertido que esto sucedería. Jeremías fue echado a un pozo en la cárcel y el rey de Babilonia detrás de la muralla. Es precisamente en este tiempo oscuro que Dios viene a su siervo con palabras de aliento. Veamos también, ya que el Señor le está diciendo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es precisamente clamar? Si es, para que no lo confundamos con otros tipos de comunicación o otras formas, quiero decir, de comunicarnos con Dios. El clamor, o en este caso esta palabra que se utiliza, esta palabra hebrea, kará, que significa acosar a una persona, insistir sin desistir, gemir, afligirse, suplicar, quejarse a gritos, pidiendo ayuda. Amén. Estas son algunas de las acepciones de esta palabra que utiliza acá el profeta. Y es interesante porque Dios le está diciendo a Jeremías, clama a mí, aflígete ante mí. Él estaba en una situación muy complicada, ya lo mencionamos y seguramente muchos ya lo conocen. Clama a mí, aflígete ante mí. Sí, el Señor le está diciendo a su hombre de confianza. Imagínense que el pueblo estaba casi por completo en apostasía. El Señor tenía su remanente fiel, amén, como siempre lo tiene. Pero el pueblo estaba totalmente en apostasía, era maldad por todos lados. Y el Señor le empieza a decir a su hombre de confianza, aflígete ante mí, gime ante mí, insiste sin desistir ante mí. Amén. Y yo te voy a responder. Aleluya. Todos aquellos que le han pedido algo al Señor y el Señor ha respondido, saben cómo es. Cuando el Señor responde, no quedan dudas. Yo te voy a responder. Entonces, él tenía que tener fe. Amén. Él tenía que mantener esa fe. Porque no lo dejaron un día en el pozo, sino que lo dejaron un buen tiempo, no sé exactamente cuánto. Él tenía que tener fe y paciencia. Y tenía que esperar en el Señor, pero a la vez el clamor tiene otro condimento, tiene que ser con anhelo y con deseo, amén. Con un deseo, podemos decir, desesperado por aquello que estamos pidiendo. Hay muchos ejemplos en la Escritura de clamores. Esto siempre va ligado a hablar del clamor, va ligado al quebranto de corazón, porque el Señor cuando responde y se desploma, cualquiera de sus siervos que podemos leer y sus siervas,
es hermoso, va ligado la mayoría de las veces, cuando se hace como el Señor quiere. Porque el Señor esperó, dio esta palabra y esperó a Jeremías. Amén. Al igual que nos espera a nosotros. Cuando tenemos alguna aflicción, pueden ser diferentes cosas. Pero el Señor esperó. Porque seguramente Jeremías, desde el primer día de que estuvo en la cárcel, no quería estar ahí. Pero no clamó el primer día. Amén. El Señor le dio esta palabra y se sentó a esperar. A ver qué hacía el profeta, porque Jeremías tranquilamente podría no haber clamado. Podría haberse dejado llevar por lo que estaba pasando. Por eso que lo estaba superando. No necesitamos estar en aprietos similares, sino quizá con nuestro propio corazón. El Señor esperó, dio la palabra y esperó que Jeremías clamara. De la misma forma, nosotros clamamos y tenemos que esperar a que el Señor responda. A veces el Señor instantáneamente, ese clamor, ese grito de auxilio sube a la presencia del Señor y nos saca del hoyo, como lo hizo con el pueblo de Israel. Señor, que perecemos, gritaban. Se abrieron las aguas. Amén. Tenían fe, pero tenían miedo y clamaron. Y el Señor respondió, marchen, ¿no? Hizo el milagro, esa proeza tan grande. Aflígete ante mí, insiste sin desistir ante mí, y yo te voy a responder. Y no solo eso, porque el Señor es galardonador, lo dice otro pasaje. Él es dadivoso, es galardonador de los que le buscan. Y dice, no solo eso, sino que también te voy a enseñar. Hace poco nos hablaba Alejandra, te voy a hacer entender, ¿no? Lo que el Señor quiere hacernos entender, su voluntad para este tiempo, su voluntad para el próximo año, su voluntad, te haré entender, te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice el pasaje, que tú no conoces. Amén. Este es el Señor, que da una palabra contundente y espera. Y como Jeremías, nosotros, que respondemos al Señor y también esperamos, aguardamos con paciencia. El Señor no es que quiere ver a su siervo, a su hombre de Dios, hombre fiel. No es que lo quiere ver retorcido, sufriendo en agonía porque le plazca. Nada de eso. Cuando pasamos cosas o estamos batallando con cosas que nos afligen, es que el Señor quiere trabajar en nosotros y que aprendamos la búsqueda, pero sobre todo a buscar respuesta. Amén. Como aquel niño chiquito que, como dice el dicho, el otro día lo escuchaba, el que no llora, no mama. Al revés. ¿No? Los niños lloran y reciben el alimento. Pero vamos avanzando de a poquito en el Señor y el Señor ya nos quiere enseñar otra cosa. Entonces, vienen estas cosas para que aprendamos a buscar esa respuesta, esa salida, ese sostén en el Señor. Y no siempre en llorar o pedir de una mala manera. Porque si bien clamar es afligirse,
vamos a decirlo desde ahora, creo que lo tengo anotado más adelante, pero es un clamor que sale de lo profundo, que cuando sale es algo que no podemos contener. Hablaba con un chico que estuvo conmigo en Casa Bíblica esta semana y me abría su corazón y me comentaba algo acerca de una oración, de un clamor. Y me decía, le dije al Señor que no puedo más, porque no se está congregando, porque está lejos del Señor, distanciado. Y me comentaba también, de paso, lo que el Señor le respondió. Cómo el Señor le respondió y le confirmó. Y cuando me lo contaba por audio de WhatsApp, yo sentía en mi espíritu que era una respuesta clara del Señor. Quizá me equivoque, pero por la corta experiencia que tengo, a veces nos damos cuenta, ¿no? Porque tenemos el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, cuando es el Señor el que responde. Amén. Y es hermoso ver que quizás habiendo pasado por Casa Bíblica, y estar quizá distanciado un tiempo, esto fue hace muchos años que yo terminé Casa Bíblica hace mucho, soy medio viejo, pero se ve que aprendió el clamor. Amén. Esa herramienta que nos saca del pozo. Aleluya. Para que aprendamos a buscar la respuesta o la salida siempre en Él. Y Él no titubea. Clama y yo te respondo. Dice, clama a mí que yo respondo. El Señor le dice a Jeremías, clama ahora. Desahogate, Jeremías. Descarga todo tu clamor. El clamor de él no era solamente porque estaba encerrado. El clamor era porque amaba a Dios y amaba al pueblo de Dios. Y amaba a Dios y Dios le decía una cosa que iba a ser tremenda para el pueblo de Dios. Estaba entre una encrucijada que desahogate, Jeremías. Desahoga todo tu clamor por esta ciudad. Por estos tus hermanos, por estos puede ser tu familia. Tenemos a alguien en el corazón que queremos que esté en la voluntad de Dios y quizá no está pasando. Desahoga tu clamor delante de mí. Descarga tu clamor por esta ciudad. Echa sobre mí tus cargas y tus necesidades, que yo te responderé. Aleluya. Esta es una promesa viva para nosotros. Amén. Para hoy. Para nuestros días. Clamemos de corazón, como dije, mencioné recién, por nuestra familia, por lo que estemos clamando, necesitemos clamar. El Señor no quiere que clamemos ni al gobierno, ni a nuestro jefe. Yo en este caso ahora no tengo jefe, pero tengo jefa. Ni a nuestro jefe, ni a ninguna institución, ningún hombre. Amén. No quiere que le clamemos a esas cosas, que le gritemos a esas cosas, o que le echemos la culpa a esas cosas, a esas situaciones. Solo a Él clamar, solo a Él descargar. Esos son los hijos de Dios. Ahí está el poder del clamor de los hijos de Dios. Cuando está dirigido a Dios con todo anhelo. A veces podemos clamar de rabia, podemos clamar de muchas maneras. También hay esos ejemplos en la Biblia. Pero que clamemos con todo anhelo de que el Señor acomode como Él quiera las cosas. Amén. Aleluya.
Y este es un ejemplo del clamor de un varón de Dios. No vamos a seguir esta historia, quizá conocida, que todavía tiene un tiempo más de tragedia, digamos, pero después vemos que se cumple toda la palabra del Señor, dada para ese tiempo. Porque el Señor escucha a los suyos, a sus hijos, y escucha también al pueblo, en la generalidad, a la iglesia, cuando clama. Y estaba entre dos pasajes. Si podemos ir a los Hechos de los Apóstoles, vemos los clamores que elevaban al Señor, llenos del Espíritu Santo, pidiendo de nuevo, pidiendo que el Señor los siga llenando para soportar todo eso que estaban viviendo, esa opresión. Pero quería que vayamos a Éxodo, capítulo 2. Porque el otro pasaje es hermoso también, pero el Señor me hablaba con este. En el que sigue enseñándonos. Este es otro tipo de clamor que encontramos en la Escritura, amén. Éxodo, capítulo 2, verso 23. Dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Estaban hace aproximadamente 400 años esclavos. Dice, y los hijos de Israel gemían. Dice, estos no dijeron, bueno, vamos a coordinar y a tal hora oramos. Gemían por lo que les pasaba. No podían más. A causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. En este caso era otro tipo de clamor, pero era el mismo pueblo de Dios. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dice la versión NBI, fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Ya vamos a ver estos términos que utiliza Moisés, exactamente a qué quiere referirse. Pero es interesante este clamor que elevó el pueblo de Dios estando en una esclavitud tremenda. Mucho tiempo, esclavos. 400 años aproximadamente, si sacamos una cuenta aproximada, no sé la expectativa de vida en aquel tiempo exactamente, pero se vivía bastante. 5 quizá o 6 generaciones, quizá 4 de israelitas, generaciones de esclavos. Al principio, si leemos de corrido el Éxodo, vemos la rebeldía del pueblo, ¿no? Que todo el tiempo metían la pata, pecaban delante del Señor, se enojaban y querían apedrear a Moisés, a Aarón,
parecía endurecidos, parecía que todas las proezas que el Señor había hecho no hicieron ningún efecto. Porque fueron señales tremendas. Y el Señor, yo creo que lo quiso hacer así porque también el pueblo era tremendo. Y el Señor sabía. 5 generaciones de esclavos. El tatarabuelo ya era esclavo. Y así. Imagínense la dureza, la aspereza de estos hombres, de estas mujeres. La angustia, los que han fallecido, entre ellos por la opresión. Y todas esas cosas, vez tras vez. Yo imagino que no podían levantar la cabeza, no tenían visión, no podían pensar ni lo que iban a hacer el año que viene o el mes que viene. Era tremendo. Una mentalidad atrofiada. Así era. Porque tenemos que verlo así, eran esclavos. Y un esclavo no proyecta, un esclavo no tiene visión. Por eso no sabían ser libres tampoco. Pero esto deja también muy en claro que los milagros y las proezas no transforman el corazón, sino el proceso que el Señor hace en nuestra vida. A veces me gustaba pensar cuando era adolescente, que quizás si viera algún milagro grande, alguna proeza del Señor con mis propios ojos, quizás iba a cambiar más rápido. Esas cosas que uno piensa. Pero no, la Escritura no muestra eso. La Escritura muestra que había que buscar a Dios, que había que clamar a Dios, que había que insistir sin desistir para ser transformado. Con paciencia, amén. Una mentalidad atrofiada. El Señor nos conoce. El Señor sabía todo lo que el pueblo había pasado. Sabía hasta dónde llegaba la mirada de uno de los niños de los israelitas. Y al igual que sabe todo lo que hemos pasado desde niños, sabe todo. Nos conoce, sabe todo lo que hemos vivido, por eso no es un obstáculo para el Señor. El Señor quiere glorificarse aún más. Amén. Él se va a glorificar. Tenemos que dejarlo trabajar en nuestra vida. Él se va a glorificar. Pero la Escritura dice que ellos gimieron y clamaron. Y el clamor subió. Me gusta pensar, esto no lo dice la Escritura, pero me gusta pensar que seguramente no es que ese día se pusieron todos de acuerdo para clamar. Ya venían clamando y ya venían gimiendo, ya venían adoloridos. Pero quizás en ese momento fue distinto. Quizás hubo un gemir más profundo, algo que hizo que ese clamor suba hasta la presencia del Señor. Y Dios se escuchó. Dice el verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos. En un momento, cuando clamamos, al principio quizá no pase nada, no pasa nada, pero por eso es clamor, insistir sin desistir. Y al otro día, acá estoy de vuelta, Señor. ¿Por qué venís? Por esto que no puedo vencer. Esto que me aflige y que, por más chiquito o grande que parezca, me aflige. Señor, quiero saber por qué me aflige. Y quiero también, Señor, que te reveles, que te glorifiques en esto. La primera reacción del Señor que nos relata Moisés, que el pueblo sufre, pero que Dios escucha.
Amén. Hay un salmo muy lindo, 34:15, que también quizás es uno de esos que nos memorizamos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Sus ojos están sobre nosotros. Lo segundo que hace el Señor es, dice la Escritura, y se acordó de su pacto con Abraham. Y no es que el Señor tenga poca memoria, ni sea olvidadizo. Él lo sabe todo y lo conoce todo. Pero Moisés quizá quiere usar este término para llamar nuestra atención a que en sus propósitos, los propósitos del Señor, hay promesa. Amén. Hay una promesa en marcha. Ya está en marcha. Y hay una bendición que está en camino. Amén. El Señor se acordó de algo que había dicho y desde que el Señor lo dijo, está en marcha. ¿Hasta cuándo? Y hasta que pase algo, que suba algo al trono del Señor. Amén. Esa bendición, ese glorificarse del Señor en eso, está en marcha. Aleluya. Por eso quizá usa un término que nos suena raro, se acordó. Se acordó. Si el Señor no se olvida de nada. No se olvida de nada. Dios mira a su pueblo. Y miró Dios a los hijos de Israel. Se fijó en ellos. Dios tiene, recién leímos, sus ojos puestos sobre nosotros. Me gustaba el otro día, me acuerdo si era Alejandra también, el Señor no nos va a dejar, no nos va a dejar en paz, para decirlo así. Hay una obra en camino, hay una glorificación de Él mismo en camino, y el Señor va a seguir insistiendo. Sus ojos están sobre nosotros, no para condenarnos, decía Miguel, para cerrar, sino que están sobre nosotros para cuidarnos, para alentarnos, sí, para disciplinarnos. En este caso, justo en este momento, para oírlos. Amén. Sigo avanzando y ya termino. Un poquito más. En este clamor de los hijos de Dios y la respuesta consecuente del Señor. Dios obra. Dice que fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Y los reconoció. Esa palabra también, los reconoció. Dice la versión NTV, miró desde lo alto. El Señor no tiene ojos limitados como los nuestros. Pero estos términos, este lenguaje antropomórfico que se utiliza es para que solamente para nuestra comprensión, para que de una manera sencilla entendamos, miró Dios desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Qué hermoso cuando los tiempos están en las manos del Señor. Nosotros que quisiéramos acelerar o estirar los tiempos. Y hasta cierto punto la Escritura nos muestra que algo de eso podemos hacer según nuestra rebeldía o nuestra obediencia. Pero el Señor en el momento justo mueve las piezas que tiene que mover
y se glorifica. Y se glorifica nuestra vida, nuestra familia, la iglesia. Se glorifica. El Señor está decidido a intervenir en este momento. Fue un quiebre en ese momento. El Señor está decidido a intervenir en la situación del pueblo. ¿Quién lo va a poder detener? Ahora es momento de ver cómo Dios obra. Amén. Porque hasta acá vimos cómo gimió al pueblo y los pasos que fue dando el Señor. Porque el Señor se reveló a Moisés, se revela a nosotros. Lo que fue haciendo. El Señor tuvo ciertos pasos, escuchó, se acordó, miró, fijó sus ojos, los tomó en cuenta y ahora vamos a ver qué hace el Señor, porque inmediatamente va a obrar. Va a obrar. Y no es que nosotros le torcemos la mano ni le movemos la mano, como siempre dice el pastor Carachi. Se inflama la compasión del Señor por nosotros, por vernos ahí clamando, y se mueve soberanamente. Amén. Dios se revela a Moisés. Dios se revela a Moisés, el llamamiento a Moisés. Éxodo 3, 1 y 2, vamos a leer. No sé si tienen alguna canción. Si no, oramos. Estamos avanzados, así que oramos y terminamos enseguida. Capítulo 3, verso 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, porque a todo esto había un proceso en la vida de Moisés que ya estaba en marcha. De Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Era algo común en el desierto que las zarzas, por el calor abrasador, se prendan fuego y se consuman. Hay un comentario al respecto. Bernard Ram comenta, la zarza no se consumía y el efecto del fuego abrasador que devora la zarza en un minuto no parece hacer efecto. No parece hacer efecto en las ramas de este pequeño árbol. Es así como Dios usa algo ordinario para el momento. Para nosotros sería algo quizá que no vemos comúnmente, pero es así como el Señor usa algo ordinario de manera extraordinaria. Amén. Y nosotros somos así, vasijas de barro. No tenemos grandes cosas, tenemos lo que el Señor nos dio. Es lo único que le glorifica. Y así, personas ordinarias, el Señor las quiere usar de manera extraordinaria para glorificarse. Este fue el inicio, amén, del obrar del Señor. El Señor tenía una obra comenzada en Moisés, pero este fue, digamos, el inicio de esta gran obra que después vemos de liberación. Pero el Señor no respondió automáticamente. Desde acá hasta el cruce del Mar Rojo pasó un buen tiempo. Amén. Pero hubo un momento
en el que el clamor subió y un momento en el que el Señor obró, comenzó esa obra. Amén. En respuesta, podemos decir, al clamor de Dios, del pueblo de Dios, comenzó a preparar a una persona común como nosotros. Quizás seamos hoy o hayamos sido aquellos que clamaron por algo, por alguien. O quizás seamos, como en este caso, una persona que necesita clamar al Señor y esperar la respuesta del Señor, pero también, Señor, posteriormente, en respuesta al clamor de otro. Amén. No sabemos lo que el Señor tenga. No sabemos. Quizá hay alguien que está clamando en respuesta de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, como Moisés en este caso, puede ser. Amén. El obrar del Señor es diverso, es soberano. Amén. Aleluya. Bueno, era esto solamente que el Señor me marcaba, me hacía admirar una vez más